¿Estás listo para empezar a hablar inglés? Hagámoslo paso a paso desde cero para que puedas no solamente entenderlo, sino usarlo desde el primer video. Empecemos. Si no sabes nada de inglés, estás en ceros y necesitas una explicación corta con mucha práctica, este video te interesa mucho. Comencemos. Una de las partes más importantes de este proceso es entender y saber utilizar los pronombres. ¿Qué son los pronombres y cómo se utilizan? Por ejemplo, si decimos Francisco, el pronombre correspondiente a Francisco es él. Si decimos las vallas, el pronombre correspondiente es ellas. Y lo mismo pasa en inglés. En inglés, más que en español, es muy importante saber cuáles son los pronombres y cómo utilizarlos, ya que en español los pronombres son tácitos, es decir, a veces no los utilizamos. Por ejemplo, si yo digo fuimos a la fiesta, se sabe que estamos hablando de nosotros, pero en español no lo utilizamos o lo podemos utilizar, pero muchas veces es opcional y no tenemos que decir nosotros fuimos, simplemente fuimos, mientras que en inglés los pronombres no son tácitos, siempre hay que utilizarlos. Entonces, comencemos a entender cuáles son los pronombres en inglés y vamos viendo cómo los utilizamos. El primer pronombre que vamos a ver es yo. Entonces, ese yo en inglés corresponde a I. Ese I es muy importante por lo siguiente. Lo primero es que siempre debe utilizarse con mayúscula. Siempre debemos utilizar ese pronombre en mayúscula. Es el único pronombre que siempre debe estar en mayúscula. ¿De acuerdo? El segundo es tú, que es you. Esto que es tú. Perdón, voy a poner aquí yo. Listo, tú. Y ese you tiene algo muy importante sobre la pronunciación. Se pronuncia I-U, you, no you, como Y de yuca, sino I-U, solamente you. Y significa tú. El siguiente es he, he, que corresponde a él. ¿Listo? Él. Y se pronuncia he. Llevamos tres. I, you, he. El tercero es ella, que es she. ¿Listo? Con una SH muy suavecito, como cuando decimos she. Ella es she. Perfecto. El siguiente es a veces un poco confuso, que es el pronombre it. ¿Por qué it? Porque es confuso, porque resulta que en español no lo utilizamos, en español no existe. Sabemos que estamos hablando de un objeto, pero ese it no existe en español. No es eso, ni es esto, ni el objeto, sino simplemente es it. Vamos a ver un ejemplo. Si yo digo, ¿de qué color es el carro? El nombre es el carro, ¿cierto? Entonces yo digo, es rojo, es rojo. En español no utilizamos ningún pronombre, pero en inglés sí debe estar ahí el it. Vamos a escribirlo para tenerlo en cuenta. Entonces, preguntamos, ¿de qué color es el carro? What color is the car? ¿Listo? What color is the car? En este caso, repito, the car es el objeto, es el nombre. Y en inglés vamos a decir solamente es rojo, is red. Pero en este espacio no hay ningún sujeto, no sé de qué estoy hablando. Por lo tanto, en inglés debemos poner el it, es decir, ese objeto del que estamos hablando es rojo. En español simplemente se dice es rojo. Entonces, importante, ese it es el pronombre para las cosas cuando es una nomás. El siguiente pronombre es nosotros, que es we. We es el siguiente que corresponde a nosotros. ¿Listo? Y por último tenemos el de ellos o ellas, que es they.
¿Listo? Importante para la pronunciación, sacar un poco la lengua entre los dientes. They, they. Hay como una vibración ahí. They. Y significa ellos. Y es el plural, es decir, cuando hablamos de un objeto, utilizamos it. Pero cuando hablamos de varios objetos, hablamos de they, que tampoco se traduciría en ese caso. Veamos el mismo ejemplo del carro y el color. Entonces, preguntamos, perdón, voy a escribir aquí ellos o ellas. Listos. Veamos el ejemplo del carro. Vamos a preguntar de qué color son los carros. Es decir, what color are. Luego, muy detenidamente vemos cuando es what, cuando es color, cuando es are y todo. Es solamente un ejemplo para entender bien el pronombre it y el pronombre they. Entonces, ¿de qué color son los carros? What color are the cars? Bien, en este caso estamos hablando no de el carro, sino los carros, es decir, está en plural. Y vamos a decir que son rojos, es decir, are red. ¿Listo? Pero pasa exactamente lo mismo que en este espacio no sé de qué estoy hablando, no hay un sujeto. Entonces, en ese espacio tenemos que decir they, que es el pronombre de los carros, es decir, ellos, o sea, los carros son rojos. They are red. They are red. ¿Listo? Entonces, vamos otra vez con los pronombres. I, you, he, she, it, we, they. Perfecto. Entonces, tómate un segundo, 2 segundos para pensar cuáles son los pronombres. Entonces, ¿cómo se dice nosotros? We. ¿Cómo se dice ella? She. ¿Cómo se dice yo? I. ¿Cómo se dice tú? You. Acuérdate de pronunciar y no you, sino you. You. Muy bien. ¿Cómo se dice ellos? They. ¿Cómo se dice él? He. Muy bien. Otra vez, ¿cómo se dice tú? You. Y aprovecho este you porque también puede significar ustedes. Es decir, puede ser uno nomás, tú, o pueden ser ustedes, que sería you. You es tú o ustedes. Espero que este video te haya sido muy útil y recuerda ver todos los otros videos para que puedas enlazar lo que aprendes y lo que practicas en cada uno de ellos. Y así poder aprender inglés desde cero, donde siempre llevas la teoría a la práctica. Nos vemos en el próximo video.